En el año 2006, la Administración Federal de Aviación quitó todos los aviones DC-1, los aviones comerciales DC-1. No hay más aviones DC-1 volando en ninguna parte, debido a que uno en particular perdió un motor estando en el aire y le costó la vida a 213 víctimas. Entonces los peritos llegaron a la conclusión de que esto se debió a solo una cosa: falta de mantenimiento. Cuando empiecen a investigar por qué en el país del control de calidad por excelencia, en los Estados Unidos de América, había aviones que volaban con falta de mantenimiento, llegan a la conclusión de que no lo mantenían porque consideraban o daban por hecho que los aviones eran demasiado modernos. Y que como eran tan modernos y de ultimísima generación, no necesitaban mantenimiento. No necesitaban mecánicos, ingenieros que examinen el motor, las ruedas, todo lo que hace falta para que un avión pueda volar con seguridad. Si esto pasa en líneas aéreas, imagínense cuando se trata de nuestras vidas. Cuando empezamos a volar, se suman nuestras horas de vuelo viviendo y no tenemos mantenimiento. Sí venimos a la iglesia, pero no permitimos que Dios nos examine. Buscamos una palabra que nos ayude, como Dios nos habló el domingo pasado, una tabla que nos mantenga a flote, y luego acampamos en la tabla. O acampamos en el bote salvavidas, en lugar de decir, no, yo quiero hacer un mantenimiento. De otro modo me voy a deshidratar espiritualmente. La deshidratación espiritual ocasiona raquitismo, anemia espiritual. Cuando uno se siente con sed de Dios, posiblemente ya es demasiado tarde, dejó de beber. Mi pregunta es, ¿cuánto haces? ¿Cuánto hace que la Biblia no está en tu mesa de luz? ¿Cuánto hace que la palabra no te examina a ti? Porque una cosa es que digas, sí, yo leo la Biblia, pero ¿cuánto hace que no haces como David? Que tomas la Biblia y dices, bueno, voy a leer, a ver qué me dice esta palabra a mí. Y lo lees una y otra vez hasta que te dices, wow, ahora me doy cuenta, esto es lo que tengo que cambiar. La Biblia es como un espejo y nos muestra si hay algo que tenemos que cambiar, si tenemos que redireccionar el destino. Pero en ocasiones la vida nos hace volar tan rápido que nos vamos preocupando, llenándonos de cosas, pensando en las cosas del futuro, y nos olvidamos de tener una dieta balanceada de manera espiritual. Muchos de nosotros a veces escuchamos música romántica, lo que sea que nos guste. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no te pones a escuchar un tema de adoración que te llene, que te den ganas de llorar? Tal vez lo hagas y lo celebro, pero tal vez haya otros que digan, no, yo hace tiempo, la verdad es que yo me subo al auto y ya está la radio prendida y me engancho con las noticias. Y voy escuchando todo el día noticias y lo que pasa allá y lo que pasa acá, y no tengo tiempo de conectarme con Dios. Y la desconexión con Dios también es el asesino mortal de la espiritualidad. Porque hay momentos que te sientes tan desconectado de Dios que dices, es cierto, yo no estoy haciendo un mantenimiento. Y puede costarme más que las 213 víctimas de estos aviones. Puede costarme el futuro de mis generaciones, las que dependen de mí, de mis hijos, de mis nietos. Pero el enemigo sabe esto y creo que nos va cargando de preocupaciones. Hay gente que se preocupa todo el día, que no puede vivir como reza el título de este mensaje, un día a la vez. Basta el día con su afán. Lo único que tienes es el día de hoy, tú no tienes el mañana. Tú no puedes celebrar los logros del mañana ni llorar los fracasos del mañana. No puedes vivir llorando los fracasos del pasado ni celebrando los logros del pasado. Lo único que tiene tu jurisdicción es el hoy. Basta el día con su afán. Sin embargo, nosotros nos preocupamos pensando a futuro. Hay de las personas que se viven preocupando y primero se preocupan por los suyos y después se preocupan, dicen, necesito más preocupaciones. ¿Dónde puedo buscar? En el vecino. Y después en los familiares. Y después por Facebook me enteré lo que está haciendo mi cuñada allá tras la frontera. Y nos preocupamos por él. Y está bien preocuparte si es que eso no se transforma en algo cíclico o en algo crónico. El tema es que hay preocupaciones que no son tu responsabilidad. Y no pases por alto esta frase. No todo lo que te preocupa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es aquello que podrías cambiar, que haciendo una serie de pequeños cambios o grandes cambios podrías revertir. Pero la preocupación de lo que hace tu compadre en Sinaloa, ¿en qué te cambia?
No, que me parece que se metió con los narcos. Y bueno, no es para celebrar. Pero no es tu responsabilidad. Y el mismo proverbista Salomón dice en Proverbios 26:17, meterse en problemas ajenos es como agarrar un perro por las orejas. ¿Agarraron un día un perro por las orejas? Esto es como meterse, Proverbios 26:17, con problemas ajenos. Entonces tú dices, ¿qué hago con lo que me preocupa? Bueno, hay momentos donde Dios dice, a partir de ahora yo me ocupo, déjame a mí. No te preocupes, tú tienes que tener las preocupaciones del día en todo caso. Las que competen a las 24 horas o a las horas que estás despierto. Lee o escucha lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, como si lo escucharas o lo leyeras por primera vez, por favor. Alégrense, alégrate siempre en el Señor. Insisto, alégrate siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. No a veces si te dan ganas cuando no estás estreñido de vientre, no. Siempre. Que tu amabilidad sea evidente ante todos. Dios te exige que te sonrías y que ante todos tu amabilidad sea tu carta de presentación. Es una orden al centro de las emociones. No dice, bueno, si te nace, si te fue bien el día, si la suegra se murió. No, dice, alégrate, es una orden. Alégrate siempre en el Señor. No te inquietes por nada. Esto va para los que tienen hormigas en el cuerpo. No te inquietes. Tranquilo. No te inquietes por nada. Yo podría vivir con ese episodio. No te inquietes. ¿Qué es la inquietud? La inquietud es, estoy preocupado y hasta ni sé por qué, pero tengo un presentimiento de que me voy a preocupar. Eso es. No te inquietes. Presenta en toda ocasión lo que te inquieta a Dios con oración, con ruego, y luego dale gracias. O sea que por anticipado te está diciendo en la carta a Filipenses que cuando le pidas algo a Dios ya le des gracias porque lo va a cumplir. Dale gracias. Y la paz de Dios, miren con qué promesa cierra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es la paz que uno cree o concibe humanamente. La paz de decir, quiero estar rodeado de pajaritos, quiero estar en el campo. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que uno puede tener hasta durante una tormenta, un ciclón. Cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Magnífica, magnífica exponencia. Tú puedes ir a 1.000.000 de terapeutas y no conseguir mejor consejo que este. No te inquietes por nada. Presenta tus peticiones a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Invertimos nuestro tiempo, nuestras emociones en cosas que no son nuestra responsabilidad. Entonces hoy, esta mañana, vamos a hacer un chequeo espiritual. Una suerte de diagnóstico, pero de mantenimiento. O sea, imagínatelo de esta manera. Si tuvieras solo un mes de vida, ¿las cosas que te preocupan realmente te preocuparían? Te quedan 30 días de vida. A mí si me dicen que me quedan 30 días de vida, que no llego a fin de septiembre, ya mismo empiezo a replantear un montón de cosas. Y posiblemente lo que vaya a hacer hoy o mañana no lo haría. Porque yo todo lo que voy a hacer hoy, mañana y esta semana es creyendo de que voy a vivir muchos años. Hay cosas que a lo mejor me libraría y otras cosas que diría, ¿por qué no soy más libre? ¿Por qué no soy más cauto? ¿Por qué en esto fui demasiado cauto? No sé. Estoy seguro que el organigrama de mi vida tomaría otra manera, y la tuya también. Tu vida cambiaría diametralmente a como la estás viviendo si supieras que tuvieras 30 días de vida. Especialmente, hoy no estarías preocupado por lo que tu cuñado hace en Culiacán. ¿Se dan cuenta cómo cambian las prioridades? Y cómo nuestras preocupaciones tienen que ver con no saber que solo tenemos un día a la vez. Si solo estás consciente de un día a la vez, traer a colación lo que te preocupa para dentro de 3 meses o el año que viene sería absurdo, casi inmoral. No, es que no sé con quién vamos a pasar la Navidad. Si no va a llegar a la Navidad.
saborear la vida, extraer lo más valioso de cada día, es importante cuando estás consciente de que hoy podrías morir al final del día. Pero como no sabemos cuánto nos queda, lo valioso se vuelve común y lo común se vuelve valioso. Ese es el gran juego de la vida, que no nos damos cuenta. Hace poco yo hablaba con un papá que se está divorciando, separando de su esposa, camino al divorcio. Él es amigo mío y me decía, nos pusimos de acuerdo con mi ex sobre quién va a estar con los hijos tal día, ¿no? Y dice, a mí me tocan tal día, a veces un fin de semana, a veces horas. Y yo me doy cuenta que quiero aprovechar ahora ese tiempo. Entonces, estoy con mi hija, estoy con mi hijo, les hablo. Quiero que esas 3, 4 horitas, ese fin de semana, cuente para ellos. Quiero marcarles recuerdo. Y mi ex hace lo mismo, porque dice, los tengo ahora y los tengo que aprovechar. Y eso está muy bueno, porque mis hijos lo están disfrutando. Dice, nunca tuve un papá tan presente como hasta ahora. Ni una mamá tan presente. Qué lindo que se han divorciado, porque ahora ganamos un papá y ganamos una mamá. Porque cuando estaban juntos nos daban por sentado. Lo valioso era común. Y dice él, yo podía ver a mi hija que estaba con el iPad todo el día y decía, bueno, está ahí. Y yo daba por sentado que estábamos en la misma casa. Y sí, estoy pasando tiempo con ella, pero no había energía, no había calidad. Entonces se me cambiaron los valores. Empecé a darme cuenta que cuando pude haber perdido toda mi familia, ahora tengo que asignarle calidad de tiempo que antes no le asignaba. Entonces uno empieza a darle valor a las preocupaciones que tienen que estar por fuera de nuestro radar. ¿Cuántas veces Dios nos habla lo mismo? Que hay cosas que tienen que volar por fuera de tu radar, que no son tu responsabilidad. Cuando uno comprende eso, le da el valor, cuantifica las cosas como realmente deben ser cuantificadas. Pero claro, las elecciones, cuando uno tiene que elegir, se vuelven mucho más difícil cuando son parecidos. La gente cambia cuando está en plena crisis, en situaciones límite. Entonces la pregunta que tengo es, ¿de verdad te importa que tu vida espiritual esté bien mantenida y tu agua sea potable? Alguien tiene que decirme amén si lo creen de verdad. Entonces vas a tener que aprender como yo a vivir un día a la vez, a no preocuparte por boberías, por tonteras, por cosas que alteran tu ritmo de vida. Vas a tener que decir, bueno, ok, tengo un día a la vez. Y aquí, como estamos haciendo un diagnóstico masivo, ya te pregunté, ¿qué te preocuparía si tuvieras 30 días de vida? Ahora lo que viene es otra pregunta. ¿Cuándo empieza tu día para ti? Piensa. ¿Cuándo comienza tu día? Si esperas que el día empiece a la mañana, lo más probable es que te acuestes preocupado y te levantes preocupado. Entonces dormiste pero no descansaste. Y Dios dice que el día para Él empieza por la noche. Literalmente lo dice en Génesis una y otra vez. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el primer día. Entonces Dios dice, tú puedes, en lugar de empezar a la mañana preocupado, irte a la noche y saber que ahí empieza tu día. No es necesario que esté dentro de las cápsulas de horario occidental. Uy, es que todavía no son las 12 de la noche, las 0 horas. No importa. Te va a acostar a las 10, a las 11, a las 9. Tú dices, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Y vas a la noche y dices, Señor, hoy empieza mi día. ¿Cómo empieza mi día? Confiando en ti, descansando. La Biblia está lleno de episodios que mientras que Israel dormía, Dios libraba las batallas por ellos y los vencía e iba contra el enemigo. Entonces yo aprendí a ir y decir, Señor, entrego mi día en tus manos. La noche anterior, porque ahí empieza el día para Dios. Dios no dice, no puedo hacer nada hasta que tú te despiertes. Uy, yo también aprovecho y duermo porque me tienes cansado. Dios sigue trabajando. Las cápsulas de tiempo están hechas para el ser humano, para nosotros. Entonces, cuando tú empiezas como bíblicamente hay que empezar de noche, comienzas la carrera más temprano que el resto. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él sabe que su creación necesita nuevos comienzos. Cuando nos creó, Él sabe que nosotros necesitamos dividir el día en 24 horas, en segmentos de tiempo, en pequeñas cápsulas, en nuevas oportunidades, en nuevos comienzos. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba,
Su compasión nunca se agota. Y cada mañana, ¿cada cuánto? Cada mañana se renuevan sus bondades y su fidelidad. O sea que cada mañana dice, vuelve a empezar. A la noche, game over. A la mañana vuelve a empezar. Todas las mañanas es una nueva oportunidad. No, pero ayer, Señor, ayer fue ayer. Prueba otra vez. Esta es la razón que Dios nos da el tiempo en incrementos de 24 horas. Que Dios dice, tu día tiene que comenzar con el descanso. Te da nuevos comienzos. Por la noche hay llanto, por la mañana habrá alegría. Ralph Emerson dijo, cada día acábalo y dalo por terminado. Mi viejo, has hecho lo que podías. Seguramente habrá habido errores y absurdos. Todos hacemos eso en un día común. Olvídalos lo antes posible. Mañana será un nuevo día. Empiézalo bien, con serenidad y con tanto ánimo que no lo empañen las nimiedades del ayer. Cada día basta con su afán. Leí por ahí que los transatlánticos, y se los conté hace unos domingos atrás, los transatlánticos modernos ya nunca naufragarían como el famoso y tristemente célebre Titanic. Puesto que ahora si chocan con un iceberg, el agua entra en diferentes compartimientos que tiene el barco. Y se cierra ese compartimiento dejando allí neutralizada el agua. No llegaría a todo el resto del transatlántico. Y cada día tiene un compartimiento. El día de ayer se terminó. Ciérralo con las inundaciones del ayer. Acuéstate y dile, Señor, hoy empieza un nuevo día. Y cuando te levantes, cree que no va a haber inundación. Aunque ayer la hubo y antes de ayer también. Y antes de ayer también. Pero hoy puede ser una diferencia. A veces en una noche el ángel de Jehová trajo victoria a todo Israel. Mientras tú duermes, Dios pelea por ti, por tu promoción, por tus papeles, por tu pareja, por tus hijos, por tu economía. Tienes que creerlo, ¿no? ¿Sí o no? En una granja, en una finca, había un matrimonio que todos los días ordeñaba las vacas y recogía los huevos que ponían sus gallinas y vendían al resto de la comarca. Y venía todo el pueblo a buscar leche y huevos desde muy temprano porque los productos eran muy frescos. Todo casero, como decíamos nosotros. Pero siempre hay una mujer de ciudad que se acuerda por la tarde que no fue a Ralph ni a Bonds, ni a Alberson. ¡Ay, no fui! Y por la tarde iba a buscar y le decía, no le quedó leche, no le quedó huevo. Y los granjeros decían, no, venga mañana que tendré más. Pero ¿cómo? Pero usted tiene que pensar en los que venimos a la tarde también. Sí, pero no tengo más, venga mañana que tendré más. Y la mujer de ciudad se enoja y ofuscada dice, pero ¿cómo usted me puede negar? Le dice, señora, no puedo hacer que las gallinas pongan más huevos. No puedo agarrarla del cuello y que escupa huevos. Ni que la vaca pueda tener leche otra vez. Venga mañana que tendré más. Esa es la filosofía de vida. Tienes que aprender a decir, no tengo más huevo. Estos son los huevos del día. Basta. La gallina no puede poner más. La vaca no puede ordeñar más. Y si funciona para la granja, funciona para la vida. Cuando yo era joven era un dínamo que era energía y energía. Hoy me tengo que reservar la energía. Porque quizás se puede, si no soy cuidadoso y juicioso, mi reserva de energía se puede desperdiciar en actividades que no suman, que me roban tiempo. Los críticos y los que te roban energía son como los pobres, dijo Jesús, siempre lo tendréis con ustedes. Pero no porque sean egoístas o sean malos, sino porque están inmaduros. Hay mucha gente que te absorbe, siempre Dios nos habla de esto. Y no es que sean malas, sino que tienen necesidad. Entonces, tú no puedes dejarle a los demás que digan cuándo es suficiente. Tú tienes que decir, yo tengo un día a la vez. Mañana tendré más huevo, hoy ya no. Porque la gente va a querer que tú exprimas a la gallina. Y que la mates a la gallina. Y si no tienes huevo, dame la gallina. Me como la gallina. Y mañana no hay más huevo para nadie. La gente chupa. Y esto pasa en todos lados. Uno tiene que decir como en la granja. Acuérdese, no tengo más huevos, ya terminó. La gallina no pone más. Venga mañana que tendré más. Ahora no me da la cabeza, mañana tendré más. Dios dice lo mismo.
Se terminó tu día, a descansar. Empieza un nuevo día y mañana tendré nuevas misericordias, mañana tendré nueva gracia, mañana tendré una nueva oportunidad, una nueva chance para vivir. ¿No es maravilloso? Dice Levítico 23:31, será día de completo reposo para ti y humillaréis tu alma. Yo decía, ¿por qué Dios pega el reposo con la humillación del alma? ¿No será que Dios te está diciendo, no eres imprescindible, puedes reposar y yo puedo mantener el cosmos en su lugar sin tu ayuda? Los planetas pueden seguir en su curso, los mares en sus cauces, las montañas niveladas, aunque tú duermas. Pero uno siente ese complejo mesiánico de ser imprescindible. En algún punto nos sentimos el papá imprescindible, el hijo imprescindible. Si yo no me ocupo de mi mamá y mi papá, con mis hermanos, ¿a dónde estaría mi papá? Menos mal que yo estoy en esta familia. Y un día te vas a ir y va a quedar el condenado de tu hermano a cargo de papá. Va a pasar. Pero uno se siente imprescindible en la iglesia, en la música, en lo que hace. Yo digo siempre, yo escribí un papel que tengo guardado en un libro secreto, que prometí leer dentro de unos años, no le voy a decir cuánto, pero que escribí hace 11 años atrás. Dante, si estás leyendo esto, es porque llegaste a determinada edad y todavía no te quieres retirar. Quiero decirte que esta iglesia nació sin ti y seguirá creciendo y viviendo sin ti. Ya es hora de dejarle la posta a alguien más. Nunca habrá uno igual a ti, pero habrán mejores. Y tienes que creer de que Dios va por encima de las personas y los tiempos. Así que si lees este papel es porque, como todos los líderes que has visto cuando eras jovencito, caíste en el mismo error. Flaco, hazte un costado. No permitas que venga un carro de fuego y te lleve por las malas. Accede a pasar el manto. Deja de mezquinarlo. Te vas a ir. Nada es tuyo. Nada te pertenece. Tú solo administrabas un día a la vez. Y has tenido la fortuna de enlazar un día común con otro día común y has hecho un collar de una buena vida. Pero eso es todo lo que tienes, una buena vida, como todo el resto. Así que ha llegado el tiempo de partir. Y lo tengo que leer eso en unos años para obligarme a mí mismo. Lo hice cuando tenía la mente clara y era más joven. Porque cuando uno más va envejeciendo, más imprescindible se cree que es. Porque uno ya empieza a no entender la música de los jóvenes. No, esa música no mueve a Dios. Tengo que salir yo. No, esa prédica no es la manera. No, yo lo hubiese hecho de esta manera. Y uno se va poniendo más irascible, más intransigente. Y uno se empieza a adueñar de la vida, como siempre. A aferrarse a las cosas. Cuando somos jóvenes viajamos livianos, pero un día, sin querer, las maletas se van llenando de por si acaso. Los por si acaso llenan más que los calzones. Por si acaso. Vas a Florida y te llevas ropa para esquiar. Por si acaso nieva por primera vez. Los por si acaso te cargan. Me preocupo por si acaso. Llevo esto por si acaso. Y la vida es viajar con un carrión o con un bolsito de mano, rápido, que no tengas problemas, que te pierdan las maletas, las aerolíneas. Un día a la vez. Es todo lo que tienes. No te preocupes, no te afanes. Si te afanas, la cabecera de tu río se va a contaminar. Y en lugar de un perro muerto, hablar una relación muerta, un problema futuro, algo que no pudiste resolver, algo a cuenta de resolver, que va a contaminar tu potabilidad, te va a deshidratar. Y entonces necesitas más que nunca viajar liviano. Podrías morirte en 30 días. Así que si pudieras volver a vivir otra vez, ¿qué harías? Hazte estas preguntas tan periódicamente lo necesites, hasta tanto entiendas de qué se trata la vida. La vida se trata de los afectos, la vida se trata de lo que sientes, la vida se trata de lo que dices en el día. No puedes poner pausa a tus hijos, como digo siempre, y esperar darles el amor que tenías que darles hoy en 20 años. Es hoy. Y es todo lo que tienes. Alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué no tendrías contentamiento en tus días? Porque en lugar de disfrutar los días que tenías, querías disfrutar los que no llegaron.
o los que habían pasado, y el pasado murió mientras dormías, y el futuro no te pertenece. Tu jurisdicción es esta, hoy, con nueva gracia, con nueva misericordia, con un nuevo intento, una nueva vida que te da el juego, aun cuando viste Game Over hace unos momentos. Y ahora tienes una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir un día a estrenar. El gran juego de la vida es la energía que inviertes en el tiempo y saber que el tiempo no es acumulativo. Lo que no gastas hoy no te lo llevas a mañana. No puedes juntarlo, no puedes decir, uy, junté 25 años de tiempo. No, lo que se perdió, lo que no usaste, lo que dilapidaste, lo dilapidaste. Solo tienes una cierta cantidad de tiempo que debes saber administrar. Ese es el gran secreto. Y cuando aprendes a vivir un día a la vez, eres sabio. Amas, disfruta amar hoy. ¿Te duele? Que te duela hoy, no te duela mañana. ¿Estás triste? Bueno, tómate un día de tristeza. Todos nos lo merecemos. Pero no pongas cara de la Llorona todos los días. Un día a la vez. Basta el día con su afán. ¿Podremos juntar maná para mañana? No, se pudre, solo hoy. ¿Podremos frizar? No hay freezer en la vida real. No hay nada congelado en la vida real. Es todo fresco. Mañana venga por más. Se acabaron los huevos. Se acabaron los huevos. Me gustó esa frase. Quiero que se la lleven en el corazón. Ponte de pie y dile a alguien, se acabaron los huevos por hoy. Vamos, se acabaron los huevos. Mis amados, el Señor me hablaba ayer a través de un salmo sencillo que está semioculto, como si fuese una gema semiescondida, insisto, entre las minas de riquezas bíblicas, donde el Señor decía una y otra vez, dile a mi pueblo, dile a mis hijos que no me limiten. Cuando uno dice no limites a Dios, en términos teológicos o escriturales, se nos ocurre pensar, nadie puede limitar a Dios. Dios es ilimitado, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todos lados, todo lo sabe, tiene todo el poder. Sin embargo, el Señor me decía una y otra vez, diles que no me limiten. No está hablando que el Señor necesita tu permiso para hacer algo, pero sí hay cosas que Él no puede hacer en tu vida y se limita la bendición que Él tiene para ti a causa de nuestra incredulidad, a causa de no creer lo que Él podría hacer en nosotros. Cuando no entendemos que nosotros somos los que limitamos a Dios, nosotros somos los que le ponemos límites al poder de Dios, es como que le dejamos toda la responsabilidad a Dios. Por ejemplo, no nos levantamos, ni nos movemos, ni nos molestamos en ir a trabajar, y si nos morimos de hambre y no prosperamos, decimos, bueno, se vea que Dios quiere que yo experimente pobreza para enseñarme humildad. Yo vengo de esas congregaciones, donde había hermanos que eran vagos, y uno le decía, ¿por qué no vas a trabajar? No sé, Dios tal vez quiere que viva por fe. No era vivir por fe, era vivir de vagancia. No quería trabajar, no quería esforzarse, pero él decía como que Dios no le permitía trabajar. Otros decían, si Dios quiere que toque la música, Él va a hacer que yo la toque. Y le decíamos, pero ¿por qué no vas a una academia? ¿Por qué no te consigues un profesor? No, porque si es de Dios que toque, Él me puede dar el talento por la noche y mientras duermo, o Dios no es poderoso para hacerlo. El resultado ya se lo imaginan, nunca pudo tocar decentemente. Y cuando agarraba el instrumento decían, pobrecito, déjalo que viva el pobre instrumento porque lo torturaba, no lo tocaba. En ese orden de cosas uno puede enfrentar la vida pensando que todo depende de Dios, que uno no tiene que hacer nada. Bueno, si Dios quiere voy a tener un buen año, si Dios quiere me va a abrir puertas, si Dios quiere me voy a casar. No podemos decir, si Dios quiere Él me la va a mandar a la mujer o al hombre, porque Dios quiere. Hay un libro de principios que dice que si no tienes el don de continencia, es mejor que te busques a alguien para casarte. Pero no dice, tranquilo, tú te quedas en tu casa y yo te la mando, cae por la chimenea durante la Navidad. No dice eso. Sin embargo, creemos que va a caer por la chimenea. Decimos, si Dios no me la manda, ¿qué más puedo hacer? Mucho puedes hacer. Perfumarte, ser caballero, endulzarle los oídos, cantarles canciones románticas, seducirla, entre otras cosas. Todo eso no deja fuera a Dios, porque Dios quiere que te cases. ¿Me explico lo que trato de decir, sí o no? Entonces, hay una unilateralidad de pensar en una teología que si algo malo pasa, es culpa de Dios. Si algo bueno pasa, también tiene que ver con Dios. Y Dios nos dio un libre albedrío de siembra y cosecha de actitudes
y consecuencias. Por ejemplo, la India es un país populoso, uno de los más poblados del mundo y un país muy rico en términos, en variedad de recursos naturales, minerales. La India es un país rico, sin embargo es el país que menos prospera. El índice de pobreza cada vez es mayor y no es por la economía, sino por sus creencias, por lo que la India cree, por lo que los hindúes creen. Hay gente que se muere de hambre mientras que la carne anda caminando por las calles. Ellos no tocan a las vacas porque consideran que son seres superiores reencarnados. Y entonces uno puede estar inclusive en las iglesias, en los lugares públicos, en un mercado, y las vacas se pasean, los toros, pero ellos comen carne de menor calidad como perros o cabras, porque dicen que esos son seres inferiores reencarnados, pero no tocan a las vacas. Y el sistema religioso los limita. También creen que cada uno nace en un sistema de casta determinado. Que hay gente que, por ejemplo, nace en una familia pobre y no tiene que hacer nada para cambiar su pobreza. Si trata de hacer algo, intenta hacer algo para cambiar su bienestar personal, podría reencarnarse en el futuro en un insecto, en una hormiga, por no haber aceptado la casta social que les tocó. Esas son algunas de las creencias de los hindúes, y ese sistema de creencias empobreció la nación. La nación es rica, tiene carne vacuna, por ejemplo, pero ellos consideran, insisto, que la vaca posee en su cuerpo cerca de 300 dioses, además de poder ser la reencarnación de la abuela. 300 dioses. Y es increíble verlos como ejemplo, como un país tan rico, de pronto vive pobre porque su mente no les permite acceder a lo que tienen a mano. América Latina es muy similar. Entonces, cuando uno piensa qué es lo que ha sumido en la pobreza a nuestros países, uno inmediatamente empieza a culpar a los gobernadores, a los gobernantes. Y decimos, si sube alguien que quita la pobreza, pero a veces la pobreza está enquistada en la forma de pensar, desde el gobernante hasta el ciudadano. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que tal como el hombre piensa, así es él. Nuestra vida va en dirección a nuestros pensamientos. Si queremos cambiar, no debemos orar para que alguien nos regale dinero. La solución es cambiar los límites, la forma de pensar en nuestra mente, porque cuando la mente, como los hindúes o como ciertos países nuestros de donde venimos, está signada, enquistada en la pobreza, aunque estemos rodeados de riqueza, no vamos a poder experimentar lo que Dios tiene. Yo provengo de una iglesia muy legalista en términos doctrinales, a tal punto que si alguien decía, quiero ser abogado, pero vas a tener que defender delincuentes. Así que la abogacía estaba asignada a que no podía entrar a la iglesia. Quiero ser arquitecto, ¿para qué? Para construir casas que después se las va a quedar el anticristo. Así que tampoco arquitecto. Quiero ser médico, que no confía en el poder de Dios, que tiene que ser un matasanos. Quiero ser artista, ni se te ocurra en ese ambiente donde están todas las locas y los gays y los abusadores. No, ni se te ocurra. Bailarina, modelo, ¿para qué? Para modelar la ropa que viste el cuerpo inmundo. Lo principal es lo de adentro. Entonces estaba todo lo que olía mundo, estaba como signado a estar fuera de la iglesia. Ninguno de nosotros, los muchachitos, podíamos soñar ni con ser artistas, ni con ser locutores de radio, porque la radio era el aparato del demonio, la televisión era el cajón del diablo también. Entonces estábamos como afuera de todo, y eso nos signaba a desconectarnos, a no tener conexiones divinas de ningún tipo. O sea, si llegaba un hombre de negocios a la iglesia, se le hacía lo imposible para que abandonara el negocio y se dedicara a vivir por fe. Entonces alguien decía, ¿a qué te dedicas? Y yo me dedico a vender casa. Deje de vender casa y métase en las cosas del Señor, que Cristo viene pronto. El hombre dejaba la compañía, empezaba a morirse de hambre, se le despegaban los zapatos, no tenía ni para desodorante, y ahí era un siervo de Dios. Fíjense que estábamos rodeados de riquezas, pero la creencia hacía que las vacas anduvieran entre nosotros y nos muramos de hambre. Entonces lo peor que nos puede pasar es comenzar este año con una mente cerrada a lo que Dios quiere darte, y que cuando llegues al final de tu vida, los años altos, Dios te diga, yo puse a tu disposición en talentos, en conexiones, en gente que se acercó a ti, todo para que te vaya bien, pero lo desperdiciaste.
pero nunca supiste verlo porque creías que todo era mundo, que todo era pecado, que eso no era de Dios. Y Dios dice, tienes que ampliar la mente, porque tal como piensas es como va a ser tu vida. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? No limites a Dios. Dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar, no de mal, no de calamidad, para darte un fruto y una esperanza. O sea, Él tiene un plan perfecto para tu vida. No importa si tu llegada al mundo fue prevista por tus padres o no. Dios dice, yo tengo un plan perfecto y no quiero que vivas por debajo del estándar que yo preparé para ti. Pero anoche, o ayer a la tarde, mientras que yo escribía este sermón, el Señor me mostraba el Salmo 78, 41, en una versión que dice, y el pueblo de Israel volvía y tentaba a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Era el mismo pueblo que de algún modo limitó a Dios y por eso dio vueltas 40 años por el desierto, cuando quizá en 20 días o en un mes pudo haber llegado a la tierra prometida. No dice, yo no tenía poder para liberarlos, dice, ellos me ponían límite. Si cuando llegas a esta fecha, principios de año, tú dices, bueno, todo lo que logré es porque me esforcé, porque tengo talento, porque trabajé, porque estudié, y dejas fuera de tu ecuación a Dios, significa que has limitado a Dios, no has tenido una vida sobrenatural. Y si no tienes una vida sobrenatural, alguien tiene que decirte que tienes una vida superficial. No hay una tercera vida. O vives sobrenaturalmente, o vives carnalmente. O vives lleno de Dios, o vives lleno de tu esfuerzo, dejando fuera a Dios. Y si dejas fuera a Dios, estás limitando lo que Dios podría hacer sobrenaturalmente contigo. ¿Me estoy siendo claro, sí o no? Si tú dices, bueno, yo trabajé mucho y por eso me pagan, porque me esforcé, lo cual está bien. Porque Dios bendice al varón esforzado y valiente. Pero si Dios te llama a hacer algo, y esto lo dije en varias ocasiones, lo diré otra vez, siempre va a llamarte a que hagas algo que es más grande que tú mismo. Si es algo que tú puedes hacer, dudo que sea Dios quien te habló. Siempre que Dios te llama a hacer algo, siempre tiene que ver con algo que no podrías hacer con tu propio esfuerzo, con tu propio talento. Si haces cosas con tu talento, con tu esfuerzo, está bien, pero eso no significa que Dios se haya metido en tu vida. Lo más probable es que lo estés limitando a Dios. Dios dice, te bendije este año porque te esforzaste, pero si hubieses vivido en la sobrenaturalidad que yo tengo para ti, a lo mejor serías 10 veces más próspero de lo que eres. A lo mejor serías mucho más feliz de lo que eres, pero lo estás haciendo con tu esfuerzo, limitando lo que yo tengo para ti. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme amén. Cuando limitamos a Dios es que lo dejamos fuera. Les pongo un ejemplo. Quien me conoce ahora, a mí, que soy hablador y que me atrevo a cantar y a actuar y me cuelgo de las cosas y hago un montón, dice, qué hombre libre y carismático que nació, desde chiquitito en la cuna andaría haciendo monadas. Sin embargo, los que me conocen de años saben que si no fuese por el toque sobrenatural de Dios, yo hubiese sido un bichito totalmente insociable. No podía hablar. Sé que contarlo ahora pareciera como un cliché. Todos los predicadores dicen eso. De verdad, Dios no me deja mentir. Nunca pude expresarme, nunca pude hablar en público. Por años sufrí bullying toda la adolescencia, toda la juventud. Nunca fui popular. Se me trababan las palabras, tenía problemas de dicción. Estaba condenado a ser una persona condenada, insisto, al ostracismo, a no hablar, a no relacionarse. Pero fue el toque sobrenatural de Dios, la mano de Dios que hizo. No fue mi talento, fue un don del Espíritu, un manto que vino sobre mí, que todo lo que había dentro, como un día dijo la vieja, se destapó y salió. Y eso sobrenatural me ha ayudado a inspirar a otros a poder lograr lo que tienen que lograr en Cristo. Miren, mi pregunta es, ¿puedes reconocer la sobrenaturalidad en tu vida ahora mismo si te lo preguntara? Si te dijera, ¿qué es lo sobrenatural que no podrías hacer?
que tú no eres tan listo para hacer a no ser que sea por Dios. ¿Cuántos podrían responderme? Sí, esto no estaba en mí, no está en mí, nadie me lo enseñó, vino como un don del Espíritu. Eso es lo que hace que no limites a Dios. Todo el resto no nos diferencia de los mundanos. No nos diferencia de los inconversos. Los inconversos estudian, se preparan, se capacitan, son buenos, mediocres o malos abogados, pero depende de cómo se prepararon. Yo creo en la preparación, yo creo en el estudio, en la intelectualidad, pero es indistinto a que Dios esté limitado o no esté limitado si es que no le das lugar a la sobrenaturalidad divina. ¿Me siguen hasta ahí? Dígame amén. Ahora, si cuando llega el domingo por la tarde, ante la cercanía del lunes estás maldiciendo por la semana que está por comenzar, es porque estás limitando a Dios y no estás viviendo en plenitud el lugar donde por el momento o para siempre Dios te ha puesto. Dios te puso en un lugar. Cuando tú esperas el viernes y te arrastras durante toda la semana esperando el fin de semana, es porque no estás viviendo en el designio de Dios, no estás activando las bendiciones de Dios para tu vida. Así es cuando Dios escucha tu queja. Cuando te levantas a la mañana, el lunes, levantar estos críos otra vez, cocinar, ir a este trabajo, ¿cuándo me vas a sacar acá? Dios dice lo mismo, listo, te dejo sin trabajo para que disfrutes. Y después decimos, el Señor dio, el Señor quitó. Tu abuela, te lo quitaste solo. Porque cuando no valoras lo que Dios te dio, ahí es cuando decimos, el Señor es soberano. No, tú generaste las propias consecuencias. Cuando uno es agradecido a Dios por lo que tiene, uno bendice que comience la semana. Qué bueno, empieza la semana. ¿Por qué? Porque es un día menos para tu sueño. Porque cada día te acerca más a tu esperanza. Porque esa luz que estaba allá a lo lejos cada vez está más cerca. Otros dicen, sí, pero ¿y si esa luz es un tren que viene de frente? Porque hay gente así. Miren, no hay nada mejor que estar en el lugar correcto. Estábamos en Bogotá, Colombia, hace unos años y tenía que dar una conferencia por la noche. Y mi coordinador Sergio me insiste para que vaya a un desayuno de gente de negocios por la mañana. Era un cónclave de médicos. Así que en un momento yo empiezo a hablarles acerca de la vida. Y cuando termina el desayuno, viene una dama que se acerca llorando y dice, ¿sabe? Anoche por la noche me acosté diciendo, Dios, ¿existes o no existes? Porque gracias a Dios yo soy atea, me dijo. Pero anoche me agarró la duda, sin saber que usted iba a venir. ¿Existes o no existes? Así que me fui a dormir y por la noche sueño con un barco. Era una gran embarcación y ese barco iba destino a un lugar, parecía como un puerto muy bonito, y yo estoy en el barco, estoy viéndome ahí y digo, ¿quién me trajo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y siento una voz que dice, busca al capitán, él te hablará de mí, el capitán te llevará a casa. Y cuando busco, estabas tú allí como capitán, me dice. Yo te conocí anoche, en un sueño, antes de verte. Estabas vestido con un traje de capitán blanco, muy elegante, y joven, por supuesto, siempre aparezco así en los sueños. En los sueños tengo un arreglo con el Señor de aparecer de 30 y tantos años, siempre. Si sueñas conmigo, tendré 32 años en tu sueño. Así que aparecí con mis 32 años, impecablemente vestido de blanco, me sonreí y le dije, así es, te llevaré a un puerto seguro. Y ella me dijo algo como, dice en el sueño que me dijo algo, pero tú me llevarás a conocer a Dios. Oh, por supuesto, yo llevo mucha gente hacia Él. Así que ella se despertó diciendo, ¿quién es ese muchacho maravilloso que viene en el sueño? Y luego me ve personalmente y se choquea la mujer y ella estuvo llorando durante todo el desayuno. Y yo tuve la sensación tan grande de paz. No hay mejor sensación que pude haber abortado ese desayuno y no ir. Sin embargo, no hay mejor sensación de saber que Dios arregló una cita para que gente como esa mujer conociera a Dios y yo estaba en el lugar correcto, a la hora indicada, en el sitio oportuno. Ahí es cuando yo sentía que ni siquiera un desayuno deja fuera a Dios. Cuando uno no limita a Dios, vive la sobrenaturalidad de Dios.
Y Dios te pone en sitios, en lugares para que gente conozca a Dios a través de ti, porque te pone sobrenaturalmente en tiempo, en espacio, y eres su capitán. ¿Cuántos dicen amén? Es algo maravilloso. Ahora, cuando uno limita a Dios y saca a Dios de la vida, uno inmediatamente se siente fuera de las grandes ligas del Señor. Y Dios dice, yo no quiero que te quedes fuera de lo maravilloso, porque pensamientos de bien tengo para ti, no de mal. Anoten esto para el Twitter. Muchos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. Muchos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. Y como los hindúes decimos, la vaca es la abuela encarnada y no la comemos. Y baja Dios y dice, cómete un buen churrasco que tu abuela está conmigo. Y tú dices, no, porque cuando como la carne y el chorizo siento que la abuela gime. No, la abuela está conmigo. Y no queremos. Nos cerramos. Y cuando nos cerramos, no nos diferenciamos en nada al inconverso. Es lo que creemos y lo que creemos y lo que creemos. Si algunos los arrestaran por ser cristianos, no habría suficiente evidencia para sentenciarlos. Si te arrestaran por ser cristiano, no habría suficiente evidencia sobrenatural para sentenciarte. Diría, vaya nomás, vaya, usted no se diferencia nada al vecino de al lado. Usted es tan incrédulo como el de al lado. No, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero usted no tiene nada sobrenatural. Y la Biblia dice, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y no debajo. Si escuchas los mandamientos de tu Dios que te ordeno hoy para que lo guardes cuidadosamente, Deuteronomio 28:13. No dice que no vas a tener malas circunstancias. Dice, aquí vas a estar por encima de las circunstancias. Por encima de la vida natural. ¿Cuántos quieren una vida sobrenatural? Dígame amén. No limites a Dios. Dios dice, estás viviendo pobre porque me estás limitando. Vives infeliz porque me estás limitando. He aquí pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Alguien atrapa esta palabra? Dígame amén. El pensamiento hispano a veces nos limita. Y Dios me dice, tu mente hace que la vaca se pasee y me estés pidiendo carne. Tu mente no va a permitir que mis hijos vivan la prosperidad. Aquí de la cantera mía cortaré las piedras que sostendrán el ministerio, las cruzadas, las misiones. Por eso vamos a misionar. Por eso haremos más superclásicos. Por eso seguiremos predicando. Porque de aquí, dice Dios, yo levantaré los que van a prosperar, bendecir y soltar recursos para las naciones. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Pero hay que quebrar la mente. Por eso Dios dice, cuando más niño eres, más te puede usar. Porque el niño cree todo. Si a mis hijos, a mi hijita Megan, a nuestra hijita le decimos que puede volar, es capaz de tratar de tirarse de un edificio porque papá se lo dijo. Cuando somos grandes empezamos a razonar. Decimos, no, ¿y qué de la ley de gravedad? Sin embargo, cuando más niño eres, más le crees al Señor. Por eso Dios pudo levantarnos a nosotros a los 20 años para llenar estadios, porque le creíamos todo a Dios. Sin dinero, sin apoyo, qué sé yo. Si Dios es conmigo, Dios y yo mayoría. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? No razonaba como el común de la gente. Mis queridos, tu economía está controlada por la economía del cielo, no por el sistema del mundo. Alguien tiene que decir amén. No importa si las casas bajan, si las casas se desvalorizan, cómo está el mercado, Wall Street, dice el Señor, tú siembras y cosechas. Probadme si yo no abro las ventanas de los cielos. No depende de Bank of America, depende de las ventanas de los cielos. Y las ventanas de los cielos se abren cuando aplicas el principio. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Por eso cuando crees que peor te está yendo es cuando más tienes que incrementar tu siembra, más le crees a Dios. Cuando peor dice me está yendo, dice yo voy a ir por el principio espiritual. Salmo 91 dice, ninguna plaga tocará tu morada. La Biblia tiene soluciones sobrenaturales para tus finanzas, soluciones sobrenaturales para tu salud. Si tú no las usas, las vacas hacen y tu Señor, dame un bistec argentino, y las vacas se pasean delante tuyo. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Mi mamá siempre tuvo una salud muy débil. Siempre tuvo cáncer 2 veces, tiene principio de Alzheimer.
Y mi papá siempre fue un roble, un alemán, porque los alemanes mueren de pie. Como una vez les conté, la abuela dijo, bueno, me parece que mañana me voy a morir. Así dijo. Y se durmió y se murió, porque estaba cansada de vivir. Así se mueren los alemanes. Sin embargo, mi mamá, que es inglesa, todos me adjudicaron siempre de que yo tengo la salud de mi mamá. Y te va a agarrar lo de tu mamá, y el cáncer de tu mamá, y te puede agarrar lo de la cabeza de tu mamá. Soy loco como mi mamá, sí, pero no necesariamente tengo los genes de mamá, solamente en mi salud. Nadie me ha dicho, vas a heredar los genes fuertes de tu viejo. Me han dicho, y fíjate que a lo mejor no tiene los genes de tu mamá. Entonces, cuando me empieza lo natural a querer limitar lo que Dios quiere hacer conmigo, yo digo, anulo toda maldición que haya en la sangre de la vieja, del viejo, del abuelo, de la abuela, porque Dios dice, aquí te voy a sanar, ninguna plaga tocará tu morada, serás bendito, te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuántos reciben esta bendición? Díganme amén. ¿Cuántos quieren salud sobrenatural? Dígame amén. Prosperidad sobrenatural, dígame amén. ¿Cuántos quieren tener un ministerio sobrenatural? Bueno, ahí ya no dijeron tanto amén. Dígame amén. Sobrenatural. Sobrenatural. No. Sobrenatural. ¿Queremos una iglesia sobrenatural, sí o no? Hoy esta mañana leía que Spurgeon en su momento dijo, yo no quiero ser un pastor común, no quiero ser un pastor mediocre, yo quiero vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando él se apropió de las bendiciones, activó cosas que no habían ocurrido nunca antes en su ministerio y empieza un mover de Dios. La pregunta es, ¿podemos decir, bueno, a Dios se le antojó visitar a Spurgeon y su ministerio? No, fue él el que dijo, yo voy a echar mano a lo que Dios me dio. Y no dejó que la vaca se paseara delante suyo y él pidiendo por comida. El Espíritu Santo me dijo fuertemente ayer por la tarde, dile a mi pueblo que yo les he dado recursos sobrenaturales. Hay conexiones divinas esperando por ti este año. Hay gente que te va a llamar por teléfono. Nada más que no te han llamado porque todavía tu mente está cerrada y dices, a mí me va a ir mal, siempre me va mal, ya fracasé una vez. Corta toda maldición de tu pasado, no solo en lo físico, en la forma de hacer las cosas. Tú no eres tu papá, tú no eres tu vieja, tú no eres tu mamá, tú no eres tu abuelo. Los amas, los quieres o no, pero tú no son ellos. Yo no soy de los Goebel, yo soy Dante Miguel Goebel. Soy una persona nueva, diferente. Yo no soy mi papá, yo no soy mis hermanos. Yo no heredé nada más la sangre, pero el Señor hizo una transfusión divina y la sobrenaturalidad empezó a vivir en mí cuando yo creí lo que Dios había hecho en la cruz del Calvario. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Entonces hoy es el día donde el Señor dice, este año va a ser tu año. Te voy a bendecir, te voy a abrir puertas, voy a abrir los cielos. Pero necesito, dice el Espíritu Santo, alguien necesita oír esto, necesito que active sobre ti lo sobrenatural que Dios ya te dio. Que tu creencia no le impida interferir a Dios. Que no limites al Santo de Israel. Dios dice, yo te quiero bendecir. Deja que Dios se lleve la gloria, no se la robes. En una noche, Él te quiere dar lo que tú quieres conseguir con esfuerzo durante todo un año. Dios dice, déjame que en una noche yo te lo regale. Y desde allí, desde esos lomos divinos, comiences a crecer. ¿Cuántos atrapan esa bendición? Dígame amén. Amén, vamos, denle el aplauso más grande de la historia. Diga, Señor, yo creo que algo está ocurriendo hoy. Y lo estoy recibiendo, lo estoy tomando para que esa sobrenatural se active en la iglesia, en mi vida. ¡Wow! Nehemías es un libro, no es de los más famosos, de los más populares a la hora de predicar, pero es un modelo, Nehemías, de avivamiento. Recuerden que Nehemías es un hombre de Dios que está reconstruyendo los muros de Jerusalén, los muros de su ciudad que estaban en escombros. Él tiene un llamado especial de reconstrucción. Y ese es su ministerio, su talento, su don. Él está llevando adelante, liderando el proceso de reconstrucción del templo. Y en un momento el Señor les ordena a todos que se alegren, que haya un espíritu de gozo. Esto lo está diciendo Dios. El Señor lo dijo hace años y nos lo dice hoy, puesto que por eso están las Escrituras. Dice, id y comer grosuras, que es como decir comer carne argentina.
comer buena carne. No, pues si no diría comer tacos. No dice pupusas, dice grosuras, o sea, buena carne. Y beber vino dulce. Acá puede ser que sea un vino rosado, un Cabernet Sauvignon, no sé. Y enviar porciones a los que no tienen nada para comer. Porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, es tu energía. Fíjense que el Señor da la fuente de energía. Y te dice cuál es. Te dice que la fuente de energía es el gozo. Es lo que te mantiene enérgico, te mantiene joven, te mantiene vital. Dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo. Y el Señor decía, no, alégrense. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, repartiendo comida. Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Yo leía esto ayer y decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Aparte de la carne argentina que Dios siempre nos habla, ¿no? Y el Señor me decía, nota las órdenes que yo di a mi pueblo. Una de ellas es, comed, bebed, alegraos, dale al que no tiene de comer. Los levitas decían, no, quédense callados, porque no hagan mucho alboroto, no hagan bulla, porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice, no, yo quiero que hagan algarabía, que beban, que coman, que disfruten, que celebren, que le den porciones a los que no tienen con grande alegría, porque eso hace un pueblo que entienden la palabra que les fue enseñada. Luego, la Biblia narra que había otro gozo en el pueblo, y era el pueblo que celebraba alrededor del becerro de oro. Y el Señor dice, hay que conocer, hay que tener discernimiento para saber la diferencia entre el verdadero gozo y el regocijo carnal, porque Moisés desciende del monte de estar con el Señor y dice que veía un pueblo que gritaba, había alaridos fuertes, no era voz de alarido de débiles, dice la palabra en Éxodo 32:18, sino voz de cantar oigo yo. Y Moisés dice, estarán celebrando al Señor, y cuando baja de la montaña, él ve el grito de la idolatría, ve un mover que no es genuino, y la palabra dice que hay una diferencia entre el mover carnal, cuando uno está en derredor de un becerro de oro, y el mover del espíritu, cuando uno dice, no, yo entendí la palabra. Y tú dices, entonces, ¿cómo sé si mi alegría es genuina o mi alegría puede ser carnal, natural? Y este es el secreto. Yo quiero hablarles durante poquitos instantes lo que yo considero la felicidad de no tener nada. Es una felicidad típica. Porque la felicidad siempre la relacionamos con que Dios nos bendiga, con que Dios nos dé, con que Dios nos provea. Pero hay una felicidad que uno obtiene no teniendo nada. Cuando pasas por la materia, por la estación de la vida, de alegrarte, de tener felicidad cuando no tienes nada, ese es el método para saber si tu felicidad es genuina y proviene de Dios o no. ¿Están siguiendo hasta ahí, sí o no? Cuando Dios decide que entren a la tierra prometida, a Dios le viene un conflicto, no un conflicto, pero le viene un debate, supongo, celestial. Dice, si los bendigo y les doy la tierra que les prometí, que fluye leche y miel, lo más probable es que este pueblo olvide de donde yo lo saqué. Ustedes dirán, bueno, es que Israel era un pueblo cabezón, era un pueblo duro, necio. No, así somos los seres humanos. Tan pronto Dios nos sana, tan pronto Dios nos bendice, la alegría con el correr de los días se nos empieza a ir. Porque solo alguien que olió la muerte tiene un gozo que después no se le va. Solo alguien que estuvo en las puertas del infierno en cuanto a enfermedad, en cuanto a un accidente, a una crisis, tiene un gozo extra que antes no tenía. Y ya no se preocupa por bobadas, no se preocupa por tonterías, porque realmente sabe lo que importa en la vida. ¿Soy claro o no? Entonces, Dios dice, si yo le doy a Israel lo que les prometo todo el tiempo, lo más probable es que se olviden de dónde yo lo saqué, que pierdan ese gozo y que tengan nada más que un gozo carnal. Si hay leche, si hay miel, si hay vino, si hay carne argentina, celebramos. El día que no hay, no celebramos. Y entonces Dios tiene un método. Dice, esto es lo que van a hacer. Oigan, dice en Nehemías, por eso decía que Nehemías es un modelo de avivamiento. Presten mucha atención porque esto es magnífico. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias
y Esdras el escriba para entender la palabra la palabra de la ley. Y hallaron escrito, al leer, al predicar, que Jehová le había dicho a Moisés hace muchos años y que ya no se estaba haciendo, una costumbre que se había quedado arcaica, que ya no se hacía. Dice que Dios había mandado a Moisés que los hijos de Israel habitaran por 7 días en tabernáculos, en tiendas. Y dice la Biblia en Nehemías 8:17, y hubo una alegría muy grande. Dios le dijo, salgan de sus hipotecas, de sus apartamentos, salgan de sus casas, vengan a vivir 7 días en las tiendas, no para siempre, eran 7 días. Durante 7 días van a tener que vivir en las tiendas, como vivían sus abuelos o sus papás en el desierto. 7 días vayan a vivir a la terraza. En otras palabras, si hoy lo hiciéramos, diríamos a nuestros hijos, a ver, para no olvidarnos de dónde venimos, de los países pobres donde la mayoría venimos, los inmigrantes, para no olvidarnos lo que sufrieron nuestros padres, hijos, desconexión total de lo electrónico por 7 días. Sin celular, sin iPad, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, nada. 7 días desconectado, sal de la recámara. ¿Y dónde voy a dormir? En ese colchón, en el terrado, en ese colchón, bajo la tienda, bajo las ramas. 7 días, de un lunes hasta el próximo domingo. Era una orden de Dios. Y te vas a alegrar mucho de no tener nada, porque dice, y hubo gran alegría. 7 días viviendo únicamente conectado con el Señor. Saliendo de la enramada, mirando el cielo y diciendo, todo lo que tenemos somos advenedizos, como dijo David. Somos extranjeros, somos mayordomo, no tenemos nada. Yo viví esa experiencia muchas veces en mi vida de encontrarme sin nada. Era un muchacho petulante, agrandado como todo argentino que no fue redimido con la sangre de Cristo. Era el gerente más joven de una compañía y me sentía el dueño del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Y un día, ¡pac!, me despiden, me acusan injustamente y yo sentí que me quedé bajo una enramada, que no tenía nada, que mi futuro, que todo lo que yo tenía planificado se desmoronó. En muchas ocasiones me sentí así, donde dije, Señor, ¿y ahora qué? Y siempre pensé que cuando a uno le pasan esas cosas que te arruinan, se te arruina el crédito, que te cierran la cuenta bancaria, que te dicen que tienes que abandonar tu casa, siempre pensé que esas son las pruebas y las luchas, la cual merece que estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste si estoy por perder mi casa, decimos? ¿Y cómo que celebre? ¿De dónde voy a tener fuerza para celebrar si me dijeron que tengo cáncer? ¿Dónde voy a sacar fuerza para alegrarme si me quedé sin nada? Como decían los abuelos de antes, una mano atrás y una adelante. Nada. ¿Cómo voy a alegrarme si estoy viviendo en una habitación prestada, en un garage, en el estudio de alguien más y tengo que compartir el baño? No me digan que celebre. Sin embargo, el Señor dice, y te alegrarás por no tener nada, por vivir en posadas. No eran 7 días de tristeza, eran 7 días de júbilo y alegría. Y os regocijaréis delante de Dios por 7 días. Levítico 23:40. 7 días celebrarás de no tener nada. Celebrarás fiesta solemne a Dios en el lugar que Dios te da. Porque así te bendijo Jehová en todos los frutos y en la obra de tus manos. Y dice Deuteronomio 16:15. Y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Mi papá, descendiente de alemanes, alemán, él decía que rentar casa es tirar la plata. Puede ser una filosofía de vida, no la voy a discutir acá. Yo creo que si Dios te da dinero para pagar la renta, es tuyo. Un título de propiedad no te hace más o menos rico. Todos queremos tener casa propia, sí. Pero mientras tanto, en alguna eventualidad de la vida, o gran parte de la vida, te toca rentar, vivir de prestado, mientras tenga techo y comida y Dios te abastezca, alégrate por el maná diario. ¿Sí?
Yo soy un hombre que siempre te va a alentar a tener lo tuyo, a prosperar, a que te vaya bien. No me gusta la vagancia de decir, bueno, no importa si no tienes nada. No, tenemos que progresar, tenemos que ir de victoria en victoria. Pero cuando esas victorias atentan a la memoria y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías a Dios, es una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar. Y por eso, en términos espirituales, Dios a veces nos quita de esa comodidad y nos lleva a vivir a tabernáculos en la azotea, en enramadas. Y son tiempos de mesetas que nos hacen reflexionar. Nadie reflexiona mejor que entre las paredes de un hospital. Nadie reflexiona mejor que recorriendo la grama de un cementerio. Es allí cuando nos empezamos a cuestionar cosas de la vida. Si no, el tedio, la rutina, nos envuelve de manera tal que nos olvidamos por qué estamos viviendo. Trabajamos, pagamos deuda, trabajamos, pagamos deuda, vamos de vacaciones y después necesitamos vacaciones para recuperarnos del cansancio de las vacaciones, porque venimos más cansados que cuando nos fuimos. ¿Por qué? Porque de pronto el tedio de la prosperidad nos hace olvidar lo que realmente vale la pena. Dice la palabra que los 7 días de la azotea o de estar bajo una enramada tipificaban 70 años del lapso de la vida humana. Era el método de Dios para recordarles a todos que la vida es temporal. Y conforme ellos iban mirando la enramada y veían que las ramas se marchitaban, eso los hacía pensar en el deterioro de la vida, de la salud, de la fortaleza, porque Dios quería que sus mentes y sus corazones estuviesen puestos en la eternidad. David era multimillonario, el rey David. Era uno de los reyes más millonarios que jamás tuvo la historia. Sin embargo, él dice, porque forastero fui, soy advenedizo. Advenedizo significa extranjero, inmigrante de por vida, de paso. Él sentía que aunque era rico, él estaba de paso, porque había entendido lo que era la eternidad. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió del lugar que había tenido como herencia, sin saber por dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas, sabiendo que tenía una promesa, pero por la fe murieron estos sin haber recibido nada, solamente mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo. No nos olvidemos que los profetas se murieron creyendo que Cristo iba a venir, que venía un Mesías. Nosotros hoy miramos la cruz para atrás, el Mesías vino, murió y resucitó. Ellos miraban para adelante, algún día va a venir un Mesías a morir y resucitar. Y la mayoría se murió, o acaso todos, sin verlo. Dice, ellos buscaban una patria, dice la Biblia en Hebreos, sabiendo de dónde habían salido y tenían quizás añoranza de volver, pero anhelaban algo mejor, anhelaban una ciudad eterna que nunca pudieron ver. Nunca pudieron ver y sin embargo creyeron, nunca falló su fe, nunca pudieron ver esa tierra prometida. Mi pregunta es, ¿y si nunca pudieras ver esa esperanza que tienes, aún así seguirías gozoso? Porque tu vida es eterna, no es solamente lo temporal de aquí. La vida, dice Max Lucado, genial escritor, es semejante a 2 constructores. Un constructor niño que construye castillos de arena con su palita roja y su balde azul en la playa, y otro constructor adulto que construye a base de hipotecas, planos, arquitectura. De eso se trata la vida, de 2 constructores, véanlo, el niño con la palita roja, el balde azul, y el hombre construyendo con sus líneas de crédito y sus préstamos bancarios. Los 2 construyen igual, a los 2 les pasará lo mismo, excepto que el niño conoce las reglas de juego y el adulto no. El niño cada mañana que está cerca de la playa va y construye su castillo de arena. Y empieza a construir sabiendo que al final del día el océano se va a devorar su construcción. Aún así construye cerca del mar y construye su gran castillo con su palita y trae arena húmeda y construye una gran creación. Su padre le dice, niño, el océano se llevará todo, promediando la media tarde. Aún así el niño sigue construyendo. Y cada hora que va pasando, el océano rompe su ola más cerca que la anterior. El gran quebrantador hace... y le va alertando al niño que se llevará su construcción a lo profundo del océano. Así que el niño, cuando termina de construir, lo que hace es alejarse y esperar que el océano haga...
y destruye las primeras torres. El niño suele celebrar. Ahora se lleva la torre más grande. Finalmente el gran océano se lleva todo lo que al niño le tardó 5 o 6 horas, toda una mañana. ¿Qué hace el niño? Toma el baldecito azul, la palita roja, la mano de su papá, celebra y regresa a casa. ¿Qué hace el adulto?